aviador, el señor Ricardo Sevilla, y ya está aquí con nosotros el mariachi ninja Arturo Lechuga. Bienvenido a La Voz de Julio, muchísimas gracias. Disculpa que me haya alargado un poco, pero creo que era importante poner ese audio y repetirlo, pues para que no quedara duda, porque algunos, a pesar de las pruebas, van a decir, pues es fake news. ¿Cómo estás, Arturo? Buenas tardes. Muy bien, Julio, buenas tardes. Y bueno, cuando se habla de pruebas, se puede poner en evidencia muchísima gente y con acciones que han tenido en el pasado, pero parece que a la ciudadanía, a un sector de la ciudadanía, pues eso no le importa, y por eso de pronto hacemos esas comparaciones, que bueno, regreso contigo para que le des pie a esto que estamos hablando de Ricardo Sevilla, respecto a lo que yo había mencionado, que ahorita lo voy a ampliar un poco más, Julio. Así es. Tu primera impresión, antes de ir a hacerte más preguntas sobre Ricardo Sevilla, sobre el personaje, ¿cuál es tu impresión sobre este asunto de que cobra en el IMSS y ahí las secretarias pues no lo tienen registrados? ¿Qué te hace pensar todo esto? Bueno, habrá que ver, porque si él presenta evidencia de que está realizando trabajo y tiene entregables y tiene trabajo de respaldo, pues bueno, él lo podría desmontar ahí fácil. Ahí en esa circunstancia de por qué no aparece en la oficina, habrá que ver si el señor Ricardo Sevilla quiere hacer las aclaraciones pertinentes, pues lo hará en su momento. Pero bueno, él podría entrar en esa parte diciendo, mire, pues yo tengo esto, no lo hice público, pero tengo estos entregables, bueno. Okay. Y de esa forma se lo puede brincar muy fácil. Vamos a suponer que hubo un error, que sí trabaja en efecto trabaja en el IMSS, que se lo ha mantenido muy reservado. Como periodista, porque él lo anuncian como periodista independiente, se puede decir que Ricardo Sevilla, vamos a suponer que no es aviador, vamos a suponer que en realidad es funcionario del IMSS, se puede decir que Ricardo Sevilla, que recibe un sueldo de 62,000 pesos mensuales del IMSS, ¿es un periodista independiente? No, en esa parte no, porque además hablas a favor de un gobierno, trabajas en medios de comunicación afines a un gobierno, identificados claramente con un gobierno, y bueno, pues ahí no puede haber independencia, Julio, por más que se trate de mencionar de ese tipo, ¿no? En tu programa, creo que fue hace unas semanas, hablaba sobre Ricardo Sevilla por una editorial que hizo Ricardo Sevilla sobre Julio Hernández Astillero, donde pues lo ponía mal. Yo no soy fan de Julio Astillero, me gusta el trabajo, pero yo lo he criticado, he puesto contratos de Julio Astillero, pero tú mencionabas que hiciéramos un ejercicio de imaginación donde el jefe Diego pues ya se uniera, y tú platícame la historia, pero brevemente menciono esto de que imagínense al jefe Diego, pues le damos la bienvenida en la 4T y nos olvidamos de su pasado. ¿Cómo ves el caso de Ricardo Sevilla? Esa fue la parte suavecita, porque hice todavía una más dura respecto a la crítica a Ricardo Sevilla por lo siguiente. Bueno, él estuvo 3 años prácticamente, bueno, fueron 18 meses en Operación Berlín. Tal vez a mucha gente no le importe la cuestión ideológica y la considere secundaria, pero me voy a esta parte. Si tú estuviste trabajando en una operación y te diste cuenta de qué se trataba y jamás dijiste nada, pero empiezas a decir 4 días después, porque incluso pues las fechas las podemos consultar, cuando sale esta investigación de Operación Berlín en Ex Central, fue el 14 de marzo del 2019, ni siquiera fue antes, en 2018, no fue en 2019. Posteriormente, Ricardo Sevilla sale a dar información el 18 de marzo, espero no equivocarme en las fechas, pero incluso ya después lo ubiqué porque había aparecido con Carmen Aristegui diciendo que era un mea culpa. Pero, ¿qué no dentro de la cuestión ética y moral, que tal vez a muchas personas no les importe porque les importa más el pragmatismo político? Si tú tienes muy cimentadas tus ideas y te das cuenta de que se trata de una operación, y aquí dice, ellos se dedicaban a monitorear los medios de comunicación, identificar puntos vulnerables de López Obrador, de su campaña o de sus colaboradores, para después elaborar una especie de adelantos informativos con posibles notas, videos o memes que metieran el pie al candidato morenista. Tú estuviste 18 meses involucrado en esa parte y jamás dijiste nada. Dijiste cuando salió la investigación y te les adelantaste a todos para revelar
pues que tú conocías acerca de la Operación Berlín y saliste a decir que era un mea culpa, y ahora estás haciendo, ahí voy a diferir un poco, voy a hacer una pequeña pausa, Julio, no lo considero un operador. Un operador se dedica a negociar, es el que abre puertas, incluso si no es un operador político, un operador sencillo, digamos, se dedica a abrir puertas, a tener los contactos, a negociar asuntos. No considero a Ricardo Sevilla un operador ni en Operación Berlín ni actualmente en la 4T. Es una persona que escribe, es una persona que recaba información, nada más. Y ahora vamos a ponerlo en este punto, porque lo ponemos en comparativa. Bueno, por ahí había rumores de que se quería perdonar a Cayo de Hacha, y por eso empecé a hacer un sketch respecto al jefe Diego y a Cayo de Hacha, de que si en algún momento ellos dijeran, ya me di cuenta que la 4T es el camino efectivo, cuanto a que muchísima gente los perdonaba y los aceptaba con los brazos abiertos, así como aceptaron a Lili Telles. Se acordarán de la senadora que la defendió tanto Ricardo Monreal, se acordarán de Constantino Canter, quienes tienen más años, un señor que estaba en el PRI con grupos paramilitares, relacionado con grupos paramilitares en el estado de Chiapas, un priista que decía que valía más la vida de un pollo que la de un indígena en Chiapas, y ahora está en Morena, y a toda esa gente perdonan, a Jaime Bonilla, a Juan Carlos Leal, a Clara Luz Flores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si nosotros extrapolamos eso a que si alguien en algún momento dice, me di cuenta que entonces Andrés Manuel era el efectivo, pero antes trabajaste echándole tierra con lo de la trama rusa, que fue una de las cosas que construyeron en la Operación Berlín, y que Javier Lozano Alarcón pues aprovechó para en redes sociales también hacer un gran escándalo. ¿Cómo puedes decirte que eres coherente, que eres independiente, cuando estuviste en esa operación y únicamente hasta que se reveló la información sales a decir que haces un mea culpa después de que estuviste trabajando en esa situación? Y ahora, yo la crítica que hice la hice más profunda, no lo comparé con Diego Fernández de Ceballos, lo comparé con Albert Speer, el arquitecto de Hitler, este señor que decían que era el nazi bueno, pero que también cuando se acabó el régimen nazi, derrotado terriblemente, pues se convirtió en el nazi bueno, y en vez de haber sido ejecutado como otros señores que estuvieron involucrados en el uso de mano de obra esclava en Alemania, pues de pronto se hizo muy cuate de los estadounidenses, por eso le decían el nazi bueno, el arrepentido. Pasó 20 años en la cárcel, pero después se dedicó a hacer cualquier tipo de actividad para llenarse el bolsillo de dinero. Ahora, en esta situación, por eso lo comparaba así. Ricardo Sevilla, al verse ya en evidencia o que ya había reventado lo de Operación Berlín, se le adelanta a todos, y él dice, yo tengo información, yo les puedo hablar de qué se trata, hago un mea culpa, y de pronto se encuentra del otro lado haciendo lo mismo, nada más que ya no de manera oculta. Se dedica a escribir, se dedica a recabar información, se dedica a ser propagandista, se dedica a hacer campañas de no sé de qué tipo, porque no quiero catalogarlo al señor, tiene los títulos, tiene pues tal vez el reconocimiento por su experiencia laboral, pero éticamente tendremos que preguntarle a la gente, ¿qué tanto estamos dispuestos a aceptar a señores que estuvieron operando en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador durante 18 meses, que nunca dijeron nada, que tal vez su conciencia no les ponía algún dilema, nada, y por el contrario, una vez revelada la información, ahí fue cuando decidieron entonces tener un brillante dejo de ética y decir, hago un mea culpa, y ahora están en medios de comunicación, como puede ser Polemón, o como puede ser Regeneración MX. Dices, bueno, o sea, ¿en qué cambió tu situación? Estabas en Operación Berlín, oculto, en una situación encubierta, y ahora lo haces públicamente, pero del otro lado. Bueno, ahí cada quien y cada persona, nosotros no queremos hacer todavía más grandes los enconos, pero sí decir, bueno, si mañana sale Diego Fernández de Ceballos como Ricardo Sevilla y dice hago un mea culpa y me uno a la 4T, ¿cuánto que habría personas que les aplaudirían y los recibirían con los brazos abiertos, Julio? Así es. Creo que aquí está la bio del señor Sevilla. Aquí dice historial Clio 2016 al 2018 y dice coordinar, realizar, ahí él mismo. Pero además de que trabajó como, pues no operador, pero como parte de esa campaña en contra del presidente, denostándolo, ensuciando su nombre, atacándolo, desvirtuando la información, engañando.
pues él también ahí dice que trabajó en el periódico Excelsior, y algo que a mí no me había enterado es que es licenciado en Ciencias de la Comunicación, certificado 2002-2016, pero no tiene otros títulos, porque de hecho, yo me había pantallado por el currículum del señor Sevilla, pero ya checando este currículum, que es del IMSS, pues él es, y no quiero demeritar, es licenciado en Ciencias de la Comunicación, 2000-2006, no tiene otros estudios según este currículum, y él dice tener habilidades como poeta, ensayista y narrador, inglés solamente el 60% y portugués el 90%. Entonces, también aquí creo que no es un ser, no es un genio, pues es, y no quiero decir solo estudió esto, pero no es lo que lo ponen como maestro, como sensei, como la última maravilla, como la última Coca-Cola, pues hay que señalar eso también. Y me gusta mucho lo que señalas de Diego Fernández Ceballos, porque, y tienes razón, yo puedo hacer una apuesta y decir que si Diego Fernández Ceballos mañana da el apoyo al hoy presidente, pues muchos lo van a empezar a defender, y si tú les recuerdas a esos lo que era Diego Ceballos, te van a decir que eres de lo peor, que eres un traidor y que estás tratando de atacar a la 4T, y se van a sumar y se van a decir muy Diego Fernández ceballistas, y no te van a perdonar que lo critiques. Pues estamos dispuestos a aceptar esos riesgos desde hace mucho tiempo, Julio, porque miren, por ejemplo, dice Rafael Vargas, es de sabios cambiar del mal al bien. Lo mismo que ocurrió con muchos elementos que estuvieron en el gobierno pues de Adolfo Hitler, Julio. O Calderón, pues Calderón hay que invitarlo, y si cambia y si ya pasa de la 4T, pues ya nos olvidamos de todo lo que se le ha acusado, de todos los juicios, de todo, ¿no? Pues si vamos a esas, pues yo propongo que Calderón lo perdonemos, y si él está dispuesto a sumarse a la 4T, pues lo hagamos nuestro santo. Pues ha habido varios casos, Julio. Por ejemplo, no quiero hablar mal de Gabriela Cuevas. En lo personal, no tengo nada en contra de Gabriela Cuevas, una señora que estuvo en el PAN, que fue, por cierto, cuando fue el desafuero de Andrés Manuel López Obrador, junto con otra persona, fue a pagar la fianza del ahora presidente Andrés Manuel López Obrador. Ellos estaban en el PAN, y cuando vieron la situación, cómo se estaba poniendo sumamente densa respecto al apoyo que estaba obteniendo Andrés Manuel López Obrador en ese momento, en el 2005, fueron a pagar la fianza. Bueno, Gabriela Cuevas actualmente se encuentra pues del lado de Morena, está del lado del presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo quisiera decirles a varias personas, ¿no? O sea, están en todo su derecho de decir esto de que se vale cambiar del mal al bien, pero precisamente la comparativa que hacía yo con Albert Speer era porque le decían el nazi bueno, y mucha gente lo justificó diciendo, pues es que pues se pasó del lado de los buenos, y el cuestionamiento es, a pesar de todos los crímenes, porque utilizó mano de obra esclava y murieron millones de personas bajo ese esquema, sabiendo él que el régimen al que servía, el régimen nazi, era genocida, y él estaba enterado de lo que ocurría, a pesar de eso, no tuvo el mismo tratamiento que tuvieron otros señores. Es el mismo caso del señor Wernher von Braun, que fue que ayudó a los Estados Unidos a ganar la carrera espacial, un especialista en cohetes, el que hizo la bomba B2, pero bueno, quedará en la conciencia de cada quien, y el aceptar a personajes cuestionables por en qué participaron y qué fue lo que hicieron, pues eso ya quedará en conciencia de cada quien, Julio. Y si me permites no estar de acuerdo, no porque no tenga sentido lo que dices, sino porque yo no podría decir que el Ricardo Sevilla es tan malo y compararlo con un nazi. Ese es el único problema que yo tendría en ese ejemplo tuyo, porque pues el Holocausto. Pero yo te lo voy a justificar por qué. Si bien están bien mantener esas medidas, habría que ser, si tú estabas enterado de lo que estaba pasando y no hiciste nada para ponerlo en evidencia, eres cómplice. En el caso de Albert Speer, obviamente pues, había una responsabilidad muy fuerte, pero nada más lo sentenciaron a 20 años de cárcel, considerando que pues, tal vez no tenía la responsabilidad, aunque sí la tuvo. Y en el caso de Ricardo Sevilla, si él estuvo enterado durante 18 meses de que iba y no dijo nada,
hasta que hubo una investigación, o en el otro caso, hasta que cayó un régimen, de pronto, mágicamente, los argumentos eran: yo recibía órdenes, las circunstancias no me lo permitían, es que yo no podía decir nada, y hay varios ejemplos de personas que, a pesar de que perdieron su vida, defendieron la ética. Están los hermanos Skoll en Alemania, precisamente, que se oponían al régimen nazi, 2 muchachos, hermanos, estudiantes, que fueron ejecutados, pero que pues permitieron que hubiera estos ejemplos con los cuales podemos comparar. Ejemplos de personas que, a pesar de que sabían que estaban en riesgo sus integridades, sus vidas, se atrevieron a hacerlo, Julio. Y yo lo que hago en este ejemplo es decir, bueno, pues estaban enterados, sabían de qué iba, no estaban engañados, voluntariamente participaron y de pronto cambiaron de conciencia en un tris cuando todo se desmoronó o salió a la luz, Julio. Así es. Preguntan, ¿por qué no entrevistas a Ricardo directamente y le muestras las evidencias y lo confrontas a ver qué pex? Yo invité desde hace un buen tiempo a Ricardo Sevilla y de hecho aceptó, pero luego por cuestiones, dice, de agenda ya no pudo, y después le dije, pues a cualquier hora, cualquier día, tú dame la fecha, y pues ya dijo, pues ya no. Yo lo contacté. Los tweets son públicos y lo contacté vía mensaje directo para invitarlo y le hice unas preguntas, le mandé unas preguntas porque a mí me interesaba mucho saber sobre su rol en Regeneración y no me contestó. Entonces, para José Sotelo lo invité, aceptó, dijo que pues por cuestiones de agenda no podía y después dijo pues que ya no tenía interés. Sabrá Dios por qué ya no lo quiso hacer, pero la invitación ahí estuvo. No es que yo no quiera darle voz. Si él está escuchando este programa, pues, y si quiere hablar, pues con gusto y que dé su punto de vista. Y si mañana me contacta y quiere dar su punto de vista y decir, pues no es cierto, yo no soy aviador, yo sí trabajo en el IMSS. Pero aquí ya vamos a concederle que no es aviador. Vamos a suponer que sí trabaja. Aquí algo que me gustó y quiero compartirles es este tweet de Luis Guillermo Hernández, y voy a agrandar la imagen. Dice: estudiantes universitarios, me preguntaron cuáles considero que sean las claves del éxito periodístico. Dice Luis Guillermo Hernández, periodista: transparencia editorial, ustedes saben a quién le voy. Transparencia económica, ustedes saben quién me paga y cuánto. Yo me pregunto si el señor Ricardo Sevilla, si en los programas donde habla todos los días, lo presentan como periodista, coordinador de investigaciones de Regeneración MX, colaborador de Polemón y funcionario del IMSS. Yo quiero poner esa pregunta a quienes defienden al señor Ricardo Sevilla y que lo quieren presentar como un periodista independiente, si lo han escuchado, donde hay un disclaimer donde dice: ojo, audiencia, el señor Ricardo Sevilla es funcionario del IMSS y tiene un sueldo muy bueno. Ya no tiene que dar detalles de cuánto es el sueldo, pero ahí está la pregunta. Periodísticamente se debe de decir esto, de que un funcionario, además de funcionario, pues también está en las andadas de los medios de comunicación, y creo que, pues ya lo decías, Arturo, no puede decirse periodista independiente porque, pues si estás trabajando para un gobierno, pues nomás es imposible decirse independiente estando en la nómina del gobierno. Exacto. Y mira, hay un comentario de Nacho Flores que le mandamos muchos saludos. Dice: ¿alguien sabe quién fue la fuente de Eje Central en el reportaje de la Operación Berlín? Ahí se menciona a Ricardo Sevilla. En efecto, aprovechó el momento para su mea culpa. Por ahí luego han deslizado que sí él fue la fuente, pero si hubiera sido la fuente, él hubiera asumido desde un inicio que él había revelado la información. No lo hizo así. Es señalado junto con Gabriel García Joly y Rubén Cota Mesa. Ellos eran los colaboradores de quien se dice Fernando García Ramírez. Jamás aclaró Ricardo Sevilla si él fue la fuente. Si hubiera sido la fuente, no hubiera tenido ningún empacho en decirlo. Tal vez no vamos a conocer en lo inmediato quién fue quien filtró la información, quien dio esto a Eje Central, pero sí tendríamos que poner en duda
Ricardo Sevilla no fue porque lo hubiera asumido cuando hizo su mea culpa. Así es. Y hay que recordar que la Operación Berlín era una operación para descarrilar, ensuciar, arruinar la reputación del entonces candidato Andrés Manuel López Obrador. Era un complot para atacar al entonces candidato, y donde había intereses fuertes, muy fuertes, como el señor Larrea, el mismo dueño de Cinépolis, Alejandro Ramírez, y el señor Coppel, o sea, que había empresarios que le estaban metiendo dinero a esta Operación Berlín y estaban contratando a personajes. Obviamente Ricardo Sevilla no era el único que estaba operando o trabajando ensuciando el nombre del presidente. Había más, había muchos empleados. Él era parte de esa operación. Pues dirán, pues todos nos equivocamos, pero aquí para mí algo interesante es que antes de eso, ¿dónde trabajó el señor Ricardo Sevilla según el propio currículum de él? Pues trabajó para el periódico Excelsior en la época de Peña Nieto, y nunca escuché una crítica que hiciera a el entonces presidente Enrique Peña Nieto. Yo nunca lo escuché atacando a Peña Nieto, escribiendo investigaciones, que él dice que es coordinador de investigaciones especiales. Nunca, no supe de una investigación especial del señor Ricardo Sevilla. Entonces, desde mi punto de vista, y aquí va a hacer enfadar a los fanáticos que no entienden y que lo que solamente buscan es aplausos y porras al actual gobierno. Pues hay que decirlo como es. El señor Ricardo Sevilla es muy inteligente y es un claro oportunista. Ganaba 25,000 pesos como operador ahí en la Casa de Berlín, y ahora como operador, como propagandista de la 4T, pues le va mucho mejor porque gana 62,000 pesos. Es decir, pues tuvo promoción. Dice Nacho Flores, Tatiana Cloutier también mencionó a la Operación Berlín en su libro, tal vez sea la misma fuente. Sí, está también en este artículo que sacó Eje Central, bueno, esta investigación amplia que sacó acerca de la Operación Berlín. Pero fíjense nada más, o sea, habría que preguntarle a la gente, ¿ustedes trabajarían con Germán Larrea, Alejandro Ramírez y Agustín Coppel en una operación para atacar al candidato en ese entonces, Andrés Manuel López Obrador, y se quedarían callados? Bueno, yo agregaría a lo siguiente. Pues ahora Germán Larrea se reúne con el presidente, no tiene ninguna dificultad, pero estamos hablando de los perfiles más altos de este país en cuanto a la cuestión política y empresarial. Los demás tal vez seamos alfiles, peones, y nos mueven este tipo de situaciones, pero pues las grandes ligas, ellos se sientan a negociar, a platicar, a llegar a acuerdos, y lamentablemente pues quienes están peleando en las redes sociales, quienes están insultando y denunciando y atacando, pues son los ciudadanos, cuando tendríamos que estar construyendo mejores condiciones precisamente para los que menos tienen y favoreciendo los derechos ciudadanos, no los derechos de empresarios, o bueno, no, ni siquiera lo diría como derechos, sus privilegios, Julio Cerroa. Déjame preguntarte, Arturo Lechuga, conocido en el bajo mundo como el Mariachi Ninja. Tienes un programa, antes de continuar, ¿cuántos programas? ¿Tienes varios programas al día? O platícanos sobre tu canal, el Mariachi Ninja. No, fíjate que no tengo tantos programas porque ahorita lo voy a poner de esta situación. Varios conocen que yo también trabajo a nivel gobierno. Entonces tengo un horario muy bien establecido de 7 de la mañana a 3 de la tarde. No hago tantos programas porque precisamente tengo que atender una cuestión que tiene que ver con educación. Tengo 16 años trabajando en educación a distancia en diversas instituciones públicas, todas públicas, relacionadas con la educación de este país. Entonces no tengo tantos programas. De hecho, me gustaría dedicarle un poco más de tiempo. Yo lo planteo en algún momento, pues tal vez si un día me aburro y me dedico a otra cosa, pues me dedicaría de tiempo completo al canal. Pero sí, ¿no? De hecho, no tenemos tanta frecuencia en cuanto a los programas. Eso sí, nos hemos ganado muchas enemistades y ataques. Por cierto, también una vez me tocó un ataque de un señor que trabaja en una empresa que se llama Roland, ¿no? Que me cuestionaba de que qué estaba yo haciendo en una entrevista con Julio Astillero,
cuando supuestamente yo tenía que estar laborando, nada más que estábamos en un periodo vacacional. Y hace poco también tuvimos un incidente de una persona que llegó a cuestionar. Yo quiero decir lo siguiente: tengo una plaza de docente, pero estas plazas de docentes, así como hay de difusión cultural, de difusión científica, de la gente que da educación física, también hay algo que es tecnología educativa. Yo me dedico a educación a distancia. Entonces hubo cuestionamientos así de, ¿y es que a qué horas le das clases a tus alumnos? Así de, para aclarar rapidísimo, estábamos en un periodo vacacional que recientemente concluyó, y por eso yo no atiendo asuntos entre las 7 de la mañana y 3 de la tarde. Es mi horario laboral. Recuerdo la primera, no sé si fue la primera única entrevista con Julio Hernández, en donde sí te preguntaba que tú, a diferencia de quién era el otro personaje que estuvo en esa entrevista, Saúl Soltero. Soltero, y también el muchacho de Veracruz, Silvestre. El caporal. El caporal, donde tú eras el único, yo me acuerdo de la entrevista, donde tú decías que tú no te dedicabas, que no vivías de YouTube. Exactamente. A diferencia de Silvestre, el caporal, y de Nopal Times, donde ellos se dedicaban de tiempo completo. Pero yo recuerdo bien que tú decías que tenías tu trabajo y que además te dedicabas a YouTube. Y pues ahí estás diciéndolo, ahí lo estás anunciando, y yo no sé, y aquí alguien me va a corregir y me va a corregir la plana o informar, si el señor Sevilla, en sus muchas participaciones en programas de YouTube, él ha mencionado, pues además de dedicarme a regeneración como coordinador de investigaciones especiales, además de participar todos los días en Sin Censura, además de participar en el proyecto Regeneración en un programa de YouTube a las 4 de la tarde todos los días, soy funcionario del IMSS. No sé, hasta lo que yo sé, no lo ha hecho, pero igual, y puede ser un error mío, y no está enterado, y ya el señor Ricardo Sevilla lo había anunciado, sorpresa, pues no hay nada nuevo bajo la sombra. Pero creo que lo que insisto, y quiero que quede muy claro, no puede decirse que es periodista independiente teniendo o siendo funcionario del IMSS, y su labor del IMSS, según aquí, es, déjame ver dónde está. Dice que ¿qué es lo que es el señor Sevilla ahí? Algo de asesoría en comunicación. Esa es la parte o la cuestión que hace el señor Sevilla, algo en comunicación en el IMSS. Creo que, pues, periodista independiente. Hay que ser muy transparente con todos los asuntos, Julio, porque precisamente en algún momento puede ocurrir algo que se revele información. Entonces hay que ser transparente y hay que estar muy seguro de las acciones que uno realiza en su cotidiano y en la parte de comunicación, porque es otra de las críticas que hemos tenido que realizar, ¿no? O sea, una cosa es dedicarse a dar información y otra cosa dedicarse a vender odio, enconos, de fabricar situaciones que ya las fabricaban algunas personas. Digo, si tú trabajaste en Operación Berlín, puedes hacer lo mismo del otro lado, porque si tienes la habilidad y tienes ese tipo de estrategias, las puedes aplicar también en contra de tu adversario. Entonces hay que ser muy transparentes con esa parte, Julio, y eso seguramente le dará muchísima tranquilidad a quienes se quieran dedicar a la cuestión informativa e irse forjando un prestigio o un reconocimiento propio, que tiene que empezar de uno mismo y saber que uno se dedica a cuestiones que no colaboran con el odio ni a fomentar situaciones de discriminación. Por ahí yo vi un señor que me dice niña. Yo quiero decir lo siguiente: no saquen sus machismos, porque las mujeres son fuertes. Si me quieren comparar con una mujer, yo diría, las mujeres son quienes traen las medallas olímpicas, son las que sacan las familias adelante, son las que buscan a sus hijos desaparecidos, son las que están haciendo una labor muy importante en este país. Entonces, más que un insulto, es un halago que me comparen con una mujer, que ya sabemos que en este país las mujeres realizan una labor muy importante, señor. No saquen dice machismos. Coincido al 100% con ese comentario, lo último sobre ese adjetivo que utilizan. Hay que decir, México, la sociedad mexicana es muy machista. Mucho del obradorismo, o no, tal vez no mucho, alguna parte del obradorismo es muy conservador, muy de derecha.
Eso es innegable. Muchas personas, no muchas, hay sectores dentro del obradorismo que son de derecha, conservadores, machistas, igual o peores que los que se asumen abiertamente como la derecha, pero apoyan al presidente y se vale. Pero dice aquí Mariluz Sánchez: Julio, nadie es perfecto, piensas que la gente no puede cambiar su forma de pensar. Yo no voté por López Obrador y ahora soy pro AMLO. Pues Julio, ¿me permites agregar algo así? En esa parte precisamente, porque eso obviamente le causa mucha molestia a muchas personas. Hemos conocido a lo largo de varios años a personas que votaron por Vicente Fox, que siempre votaban por el PRI, votaron por Vicente Fox, votaron por Felipe Calderón, votaron por Enrique Peña Nieto, nos llegaban a hacer burlas muy sarcásticas respecto a nuestra preferencia por la izquierda en este país, y ahora resulta que son los más obradoristas, ardorosos, y bueno, a veces caen cuando les hacemos estos comentarios porque se enojan. Es que es bueno cambiar de opinión, nos dimos cuenta, abrimos los ojos y jamás se dieron cuenta de todo lo anterior, de todo lo que hizo Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto. Bueno, hubo gente que votó por Samuel García, ¿no? Ahora va a ser el gobernador de Nuevo León, o por el señor Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Llega un político y les habla bien y ya con eso los convence. Y no hay un seguimiento de la trayectoria de los políticos, ni de los comunicadores, ni de mucha gente que ahora aparece como muy obradorista y ardorosa, pero que tiene antecedentes sumamente reprobables, donde incluso se burlaban de los papás de los muchachos de Ayotzinapa, como lo hizo Ricardo Alemán, y se ha puesto la evidencia, y hay gente que de todos modos lo va a justificar con que es que se vale cambiar de opinión 5 minutos antes de las 12, Julio. Así es, cambian de opinión, pero no cambian de opinión cuando está o vas cuesta arriba o cuando estás en desventaja. Siempre cambian de opinión pues cuando el partido ya está a punto de acabar y cuando el marcador ya es muy abultado y ya la goliza es de 5-0, pues ahora en lugar de irle al América que va ganando 5-0, al Cruz Azul que va perdiendo 5-0, pues ya hoy me digo americanista y ya pues perdónenme, ahora también me sumo a la porra. Hay que decirlo y subrayarlo. Por supuesto que Ricardo Sevilla no es el único oportunista, ya dices una lista de personajes, de políticos que son oportunistas. En las redes sociales, en YouTube, hay oportunistas por todos lados donde sacan ventaja de la popularidad del presidente, y pues algunos se incomodan y dicen, pues yo también fui anti-AMLO y ahora soy pro AMLO. Pero no estoy hablando de una persona común, estoy hablando de un funcionario, estoy hablando de un periodista, un señor que se dice independiente, y no tiene nada de malo que sea propagandista a sueldo. En todos los gobiernos de todo el mundo hay propagandistas a sueldo de los gobiernos. Aquí en Canadá hay propagandistas en favor de Justin Trudeau a sueldo, pero la diferencia es que ahí está el título: propagandista, o trabaja o recibe un sueldo con una empresa que está relacionada con el actual gobierno. Aquí lo que yo considero deshonesto es que el señor Ricardo Sevilla por ningún lado ha dicho que es funcionario del IMSS. Ya estará, él tendrá que decir, pues sí, yo trabajo en el IMSS y lo hago de manera virtual, y la señorita que te contestó pues no estaba enterada. No soy aviador, eso ya lo tendrá que él explicar, pero lo que no va a poder cambiar el decirse independiente, y creo que a partir de mañana pues ya lo tendrá que presentar como periodista que trabaja, colabora como funcionario en el actual gobierno. No sé si coincidas con esto. Por supuesto, esto que ya mencionábamos, es importante ser transparente. Y es importante pues, poner todo lo que sale a esto para que no ocurran este tipo de situaciones que te agarren en curva con alguna situación. Bueno, de todos modos, aunque los agarren en curva y se pongan en evidencia, habrá un sector de la gente que no lo va a aceptar y va a decir, es que se necesita valor para cambiar de lugar. No, señores, se necesita valor para mantenerse en una postura toda la vida y no moverse de ahí y estar defendiendo los derechos ciudadanos. Esto es lo que realmente se necesita valor, no cambiar de opinión cada candidato que les presentan, señores. Cada vez que nos dicen eso, nos acordamos mucho del Partido Verde, y si tú ves la oportunidad, un día estás en Operación Berlín y luego estás en Polemón, señores, caramba, hombre,
hay que tener una coherencia, hay que tener principios. A algunos no les gusta porque están peleados con esos principios, pero si quieren hacer un verdadero cambio en este país, hay que ser coherente respecto a las posturas políticas a favor, especialmente de los ciudadanos. Políticos van y vienen, nosotros nos quedamos. ¿Y con qué nos vamos a quedar? Pues con lo que tal vez en nuestros últimos momentos de vida, digamos, siempre fui coherente con los derechos de los ciudadanos, no a favor de empresarios, no a favor de políticos, no a favor de los grandes capitales. Nosotros no estudiamos en el ITAM, nosotros estudiamos en universidades públicas y en todas escuelas públicas y conocemos porque provenimos de 3 generaciones de lucha magisterial, señores. Nosotros no conocemos lo que es votar por el PRI o por el PAN, señores, ¿eh? Eso tal vez le cale a muchísimas personas. Y si usted no tiene una conciencia social, constrúyala, infórmese y hágase un activista de los derechos ciudadanos, si lo quiere hacer. Si no, hágalo lo que usted hace en el chat, o en Twitter, o en Facebook, que nada más escribir y ya. Déjame preguntarte y recordarle a la audiencia que Ricardo Sevilla estuvo denostando, ensuciando el nombre del presidente, del actual presidente, no por un mes, no por 2 meses. Es que no fue un mes donde pues encontró un aviso, buscó empleo, lo encontró, oh sorpresa, el trabajo que me dan es de calumniador y al mes yo renuncié por prestigio, por integridad, por congruencia. No, el señor ¿por cuántos meses trabajó en la Operación Berlín? 18 meses, Julio. De 2016 a 2018. Pues ahí está, 18 meses, pues es mucho, pero mucho tiempo. Y creo que, pues, a veces uno trata de ser un poco correcto y a veces no decimos las cosas como son. Es oportunista. Esto es oportunismo al 100%. Dice muy bien el comandante Borolas aquí, los personajes comunes sí cambiamos de opinión. Y eso hay en todo el mundo, en todos los países de México. Gente que votó por por Calderón o por Peña y hoy apoyan al presidente. Eso es muy normal. Eso pues, no es ni noticia. Y lo dice muy bien el comandante Borolas. Dice, las personas comunes sí cambiamos de opinión. Aquí es lo importante. Los que tienen intereses cambian de estrategia. Es decir, pasan de la Operación Berlín a la Operación 4T.